Vamos a hablar de ese rescate de un menor este fin de semana fuera de la estación, porque las estaciones estaban cerradas por esa borrasca Hanna, y tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil de Montaña y ahora mismo permanece ingresado en el Hospital Miguel Servet. Nerea, cuéntanos. Sí, Miriam, se encuentra en estado grave y además no ha sido el único rescate del que les vamos a hablar. Lo cierto es que han desempeñado una gran labor nuevamente los servicios del GREIM de Montaña de la Guardia Civil este fin de semana en el Pirineo Ostense. En concreto, el GREIM de la Guardia Civil de Jaca, junto al personal de la estación de Candanchú, rescataban a un esquiador zaragozano, un menor de 15 años de edad, tras haber sido arrastrado por una luz de nieve y quedar semienterrado en una zona fuera de pistas de este centro invernal, concretamente en el cono del tubo de la Zapatilla. Pero no solamente este rescate, que se encuentra en estos momentos herido grave en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, sino que también este fin de semana una mujer de 43 años, vecina de Madrid, sufría una caída de una pendiente en el pico Canal Roya, en la vertiente francesa, y como consecuencia sufría una fractura en el peroné. Era el GREIM de Panticosa, la unidad aérea de Huesca y un médico del 061 quien atendía en este caso y participaba en el rescate de la mujer. Queremos hablar sobre la seguridad en la montaña y cómo se pueden evitar este tipo de accidentes con Íñigo Ayllón, él es experto de montaña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por el caso del menor, ese esquiador de 15 años. En este caso, además, se encontraban fuera de pista, no estaban en las pistas de Candanchú, sino en la proximidad y realizaban una actividad en grupo, iban con monitores. Sí, bueno, el accidente se produce en una zona de, como decís, ¿no? De fuera de pista, el famoso tubo de la Zapatilla, al que se accede desde, digamos, desde los remontes de la estación, ¿no? Y sí, parece ser que era una actividad organizada, una actividad de club, en el que había, pues bueno, un grupo de menores y sus monitores, ¿no? En este caso podemos decir que las consecuencias pueden ser diferentes, ya que se trataba de una actividad además contratada, que se supone que conllevaba unas medidas de seguridad y unos monitores que a lo mejor se podría haber evitado todavía más si cabe. Sí, bueno, cuando son actividades con menores, especialmente, ¿no? Por la especial sensibilidad que generan y también cuando son actividades organizadas, digamos que el plus de diligencia, el plus de cuidado que deben de tener los gestores, pues está más elevado, ¿no? Aquí, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Un poco el informe, el atestado que hiciera Guardia Civil para ver qué sucedió exactamente. Pero, bueno, a priori sí que bueno, parece que el error humano, como tantas veces presente en los accidentes de montaña, por una, bueno, pues una toma de decisiones quizás errónea, pues bueno, es lo que ha generado el accidente. Y ahora, pues bueno, queda esperar, ¿no? Que las lesiones sean lo menos posibles y evidentemente las secuelas. Estamos hablando de este caso, también el de esa esquiadora de 43 años, vecina de Madrid. Según las cifras que conocíamos de los rescates, en nuestra comunidad autónoma, muchos de los rescatados, la mayoría de ellos pertenecen a otras comunidades autónomas. Se están intensificando también las medidas para que la montaña sea lo más segura posible, pero al final también recae el peso sobre cada uno de los ciudadanos. Estamos en una época donde hay que extremar todavía más las precauciones. Hay placas de hielos, bajada rápida de temperaturas y, como veíamos en este caso, también riesgo de aludes. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos cuando vayamos a la montaña? Bien, sí, pues lo que comentas, ¿no? Al hilo de ese accidente en Canal Roya, pensar, ¿no? Que ha sido un fin de semana muy complejo meteorológicamente en la montaña y prácticamente en todo el territorio, pero que también ha generado accidentes en otros territorios, ¿no? Pensemos que en el Valle de Arán ayer hubo un fallecido por un accidente de alud, en Andorra sabemos que ha habido varios accidentes también por alud, con lo cual un fin de semana complejo, un fin de semana diferente a lo habitual y digamos que como sociedad seguimos comportándonos igual, ¿no? Es verdad que no estamos acostumbrados quizás en Pirineos a tener esas grandes nevadas que nos depositan tanta nieve y al día siguiente poder aprovecharlo. Y eso lo que genera es un tema que es muy complejo de solucionar, digamos, a nivel público, ¿no? Y es que, bueno, nuestros sentimientos, nuestras emociones se disparan y nublan un poco el buen juicio o la razón que podemos tener en otro momento, ¿no? De nuestras vidas. Con lo cual, bueno, pues no queda más que desde todos los colectivos implicados, el sector turístico especialmente, desde los ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales, gobiernos autonómicos, que trabajar en dar la mejor información posible y la más real y la más actualizada posible a quienes nos visitan, pero también a quienes viven en el territorio,
tener herramientas para que la gente que acude a nuestras montañas conozca a qué se enfrenta. Y yo creo que es un proceso que ya deberíamos haber iniciado hace muchos años, el de implicar más a la sociedad civil pirenaica, ¿no? En este caso, en entender que esas montañas que son tan bonitas y tan atrayentes también son una trampa y que Tenerle el todos respeto que tenemos se ir merecen, ¿no, poniendo Íñigo? Al granito final, de arena. eso es, Íñigo Ayllón, experto en montaña, tenerle ese respeto, decía, que se merecen, que al final bueno, pues hay que ir muy bien preparado y sobre todo tener cuidado con la meteorología, ver bien esa climatología que va a hacer ese día. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotras un saludo. Un saludo. Pues insistimos una vez más, Miriam, después de estos rescates, en la prudencia y sobre todo ir bien preparados. Gracias, Nerea. Nos cansamos de hacer hincapié, la verdad, y que luego son rescates que tienen que realizar la Guardia Civil de Montaña. Simplemente si queréis hacer un apunte. A ver, se está avisando que hay una borrasca, que va a haber mucha nieve, que va a haber lluvia. ¿Es necesario estar llevando a cabo esta actividad, por ejemplo, fuera de pistas, con el riesgo de avalancha que puede haber, o en el caso de la esquiadora? Digo yo, no sé. Claro, yo es que quiero decir, en el caso, por ejemplo, del chaval del tubo de la zapatilla, es una zona muy complicada a la que hay que tener mucho respeto. Yo soy habitual. Pues es que no entiendo cómo va con unos monitores que son los primeros que saben que tienen que tener respeto a eso. Es que además es una zona muy complicada. Quien conozca la estación de Candanchú, es una zona, ya no es que sea pista negra, sino que, o sea, quiero decir que no es una negra, ya es un lugar muy complicado, porque además muchas veces no da el sol, entonces hay hielo y hay de todo, o sea, que se juntan todas las... Pues tiene que ser el fin de semana. Claro, entonces igual no era el fin de semana, y ahí lo estábamos oyendo, que quizás hay cierto margen de error humano. Y puede ser que este sea un caso, ese porcentaje de los inevitables, no lo sé, pero el caso es que es verdad que llevamos todo el año viendo demasiados rescates y demasiadas situaciones. Entonces quizás, aunque este sea el caso error humano, no lo sabemos evaluar, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado en general, porque en el número general hay demasiados rescates y demasiadas situaciones.